Del siglo XVI al siglo XIX, la situación de la mujer estuvo regulada por diversos códigos legales. Estos estatutos incluían sus derechos, pero sobre todo las obligaciones que asumían. Estas reglas eran muy claras con respecto a su comportamiento moral, tanto en el plano público como en el privado, y describían cómo tenían que comportarse durante el matrimonio y cómo debían evitar el adulterio, la bigamia, la alcahuetería y la prostitución. Una buena mujer debía ser obediente y fiel. Su obligación era servir a su marido y, en ausencia de éste, a su padre o su hermano. Desde la perspectiva de la época, las mujeres estaban hechas para el encierro, pues no se podían enfrentar al plano de lo mundano, ya que se les consideraba débiles y propensas al pecado. El diablo podía engañarlas fácilmente debido a su naturaleza endeble. La Iglesia Católica mantenía este punto de vista basado en la tradición bíblica, que percibía a la mujer como la madre del pecado original cometido por Eva, la primera mujer. Al estar relacionada la mujer con la carne, el cuerpo y la sexualidad, pasó a ser responsable y causante de la concupiscencia. En el pensamiento teológico no solo prevaleció la figura de la mujer mala, también coexistió la contraparte, la mujer buena representada por la Virgen María, imagen que simboliza a la mujer perfecta, aunque no siempre fue un modelo que se pudiera seguir, ya que se consideraba que la mujer común tenía más vicios que virtudes. La mujer debía ser recatada, estar en su casa, muy apegada a los preceptos religiosos, en este caso el cristianismo. No podían salir sola a su casa, aunque habría que hacer una diferenciación porque la mayor parte de estas restricciones de movilidad fuera de su casa estaban más enfocadas a las clases altas, que eran las mujeres que tenían que guardar el honor y el prestigio de las familias. En el caso de los bajos o campesinos o incluso cualquiera de las castas, no era tan estricta este sometimiento o esta vigilancia. Estaba un poco más relajado porque el honor está relacionado no solamente con el poder social o con el estatus social, sino con el económico también. El honor que defendían las mujeres por medio de su virginidad, elogiada virtud novohispana, no les pertenecía a ellas. La mujer novohispana no poseía honor propio, sino el del hombre que la protegía. Si una fémina tenía relaciones con un hombre fuera del matrimonio, manchaba el honor de su padre y su linaje, y había que actuar inmediatamente para resarcir el honor de la familia. De manera similar, sucedía cuando una mujer casada se hacía de un amante. Su honor no importaba. Lo que preocupaba a las leyes civiles y los cánones religiosos era la honorabilidad de su cónyuge. En la Nueva España se pueden encontrar mujeres que vivieron con insospechada libertad, criaban y educaban a sus hijos naturales y eventualmente contraían matrimonio con el hombre con quien habían mantenido amistad ilegítima durante varios años. Algunos viajeros que arribaron a la Nueva España escribieron sobre la liviandad de las costumbres, principalmente entre las féminas, tales como el fumar, el vestir provocativamente, el gusto por el juego y el baile. Comportamientos que desvirtúan la imagen tradicional de la mujer colonial. En ocasiones, la superditación de la mujer solo quedó en el discurso jurídico y retórico, pero en la práctica muchas de ellas fueron catalogadas de desviantes, ya que con sus actitudes no solo violaron la fe católica, sino también las barreras morales y sexuales de la conducta establecida. Para salvaguardar el honor masculino y librar a las mujeres de las malas tentaciones carnales, en el virreinato de la Nueva España se empleó el encierro. Las mujeres debían estar en sus casas, las monjas en el convento y las prostitutas en los bordeles. Situación ideal. La conducta de la mujer tenía que ser la misma en lo público y en lo privado. O sea, así como fuera de su casa tenía que ser discreta, tenía que ser muy cristiana, digamos, seguir los preceptos y valores cristianos, lo mismo tenía que ser en su casa. Ella era la guardiana de los valores cristianos. Ella era la que iba a formar a
a los nuevos hijos de Dios, por así decirlo, no podía relajar ella esa conducta. Ella tenía que ser igual sola o ante las otras personas. Pero existieron mujeres que se atrevieron a subvertir el orden establecido y fueron adúlteras o mujeres que por lo regular hacían gala de su físico e ingenio para obtener lo que deseaban. En otras palabras, féminas que daban rienda suelta a su sexualidad y que con sus comportamientos transgredieron las barreras morales y sexuales de la conducta establecida. Josefa Ordóñez fue una mujer que no solo renegaba de su condición de casada, sino que llevó una vida de cortesana, esto es, que tuvo infinidad de amantes, hombres que no solo la beneficiaron económicamente, sino que la ayudaron a escalar socialmente, situación que la convirtió en una de las prostitutas de lujo con más renombre en la Ciudad de México del siglo XVIII. Josefa Ordóñez embarcó en Cádiz a la edad de 14 años rumbo a Nueva España en 1743, gracias a que pertenecía a una compañía de teatro provenientes de la península ibérica, quienes venían con el objetivo de trabajar en el Coliseo. El Coliseo o Teatro en la Nueva España se ubicaba a espaldas del convento de San Francisco y contiguo al Colegio de Niños Estudiantes de San Juan de Letrán. Para empezar, el ideal cristiano para la mujer era el de ser doncella. O sea, si podía no casarse, mucho mejor. Según ellos, era muy propensa a caer en las tentaciones de la carne. El matrimonio era la única forma en la que la mujer y el hombre podían tener sexo o vivir una sexualidad, pero una sexualidad enfocada en la procreación solamente, no en el placer. Las licencias para viajar a Nueva España en el siglo XVIII eran muy solicitadas, por lo que no se otorgaban frecuentemente, pues además tenían que ser firmadas directamente por el rey. En este caso, Felipe V de España, primer representante de la Casa de Borbón en el Imperio Católico, que vivía una coyuntura de Estado a través de las guerras de sucesión en Castilla. Por lo tanto, las dificultades para conseguir la firma del rey había que sumarle los cuidados que tenía la corona con respecto a quienes podían y quienes no podían viajar al Nuevo Mundo. Durante los 300 años de subordinación hispánica en América, se prohibió la entrada en los reinos de Castilla y Aragón a judíos, moros, protestantes y personas que representaban un peligro para la Iglesia. Para poder viajar, era necesario que los pasajeros demostraran ser católicos viejos, es decir, que su familia tuviera por lo menos 200 años de cristiandad. De otro modo, no era posible abordar un barco, por lo menos legalmente. Teóricamente, para acceder a ciertos puestos, para entrar a la universidad, tienes que ser cristiano viejo, hijo legítimo. Cristiano viejo quiere decir que hasta la quinta generación tus antepasados son cristianos. Léase, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos. Era rarísimo que alguien pudiera demostrar que hasta la quinta generación era cristiano viejo. Y legítimo. Esta regla se rompía constantemente. Todo era posible si se pagaba lo suficiente. Después de haber logrado la firma del rey para la licencia y demostrar ser cristiano de raigambre, había que conseguir individualmente un barco que zarpara rumbo a América y obtener el permiso de la tripulación para viajar con ellos. Los viajes en barco en el siglo XVIII eran bastante rudimentarios, pues los navíos que se trasladaban a Nueva España no lo hacían frecuentemente. Desde los puertos europeos de Sevilla y Cádiz salían 2 flotas al año, la flota del Mar Sur con rumbo a Sudamérica y la que se dirigía a Nueva España. Los barcos no van solos, los barcos van siempre juntos. Van varios barcos para defenderse de los ataques piratas o de cualquier eventualidad que pueda tener un barco. Entonces, no es un barco solo, van una flota.
Los barcos tenían una estructura destinada a cargar mercancía y no personas. Los navíos turísticos aparecieron en el siglo XIX, así que los pasajeros dormían prácticamente donde les era posible. Muy pocos podían pagar un sitio en la cámara. De esta manera, los viajeros tenían que arreglárselas con los elementos que disponían. Con frecuencia se le destinaba a cada pasajero un espacio para dormir en donde apenas si cabía su cuerpo. Muchos utilizaban su baúl como recámaras. Ser un pasajero de Indias no era cosa fácil, mucho menos si eras mujer. Para Josefa, de otra manera hubiera sido imposible realizar el viaje, debido a que estaba prohibido que una mujer soltera lo hiciera. Obtenida la licencia, había que conseguir un barco que zarpara rumbo a las Indias Occidentales. Primero había que contactar con el capitán, con quien se realizaban las negociaciones para poder subir a su barco. Después se hacía un trato con los barqueros, quienes se encargaban del traslado hasta la nave. Enseguida, había que pagar al escribano, quien registraba a los viajeros. Cuando la gachupina se subió a la embarcación que la llevaría a tierras americanas, el escribano registró de ella: mujer mediana de cuerpo, delgada y bien faccionada. Esto no lo hizo con ningún otro pasajero, hecho que nos informa de la belleza de Josefa. Una vez conseguido el transporte, era necesario comprar víveres, porque el pagar el pasaje no implicaba sustento alimenticio. Lo único que se aseguraba era el agua, la cual, conforme pasaba el tiempo, se volvía tanto más insalubre debido al estancamiento prolongado. Los víveres se resguardaban en baúles dentro de la embarcación. En el viaje de Josefa Ordóñez la acompañaba su familia. Juan Ordóñez e Isabel de Gamarra eran sus padres y 3 hermanos. Manuel Ordóñez, el primogénito, Luis Ordóñez, ambos más grandes que Josefa, quien era la tercera en la línea de descendencia, y una hermana pequeña llamada Vicenta Ordóñez. El cobijo de su familia debió ser de mucha ayuda, primero para conseguir víveres y después para sobrevivir al largo viaje. Se estima que por pasajero se llevaba entre 800 y 1000 kilogramos de equipaje. Los más avisados llevaban solo lo básico. Adelante. Hija, ¿qué os parece este baúl para que guardéis vuestras pertenencias? Padre, me ha complacido muchísimo. A quien tenéis que agradecer es a vuestro hermano. Hermano, os agradezco, es bellísimo. ¿Deseáis que os ayude a llevarlo? Pienso que voy a tardar un par de horas más en guardar mis pertenencias. ¿Creéis que pueda llamaros en cuanto termine? Avisadme y aquí estaré. Bueno, pues os dejamos para que continuéis con vuestros deberes. Sí, padre. Vaya con bien. Cárdenas había conseguido el permiso en 1742, pero hubo un retraso de algunas semanas debido a que el patrocinador de la compañía no pudo presentar la fe de bautizo de ninguno de ellos. Esto ponía en duda su catolicismo, problema que terminó por solucionarse gracias a que se presentaron testigos que aseguraban que todos eran cristianos viejos. En la licencia quedó asentado que eran cristianos católicos de legítimo matrimonio e hijos legítimos. Aunque no se sabe mucho del viaje, es muy probable que Josefa tuviera que enfrentar muchos problemas durante los 3 meses, como todos los pasajeros, pues eran comunes los robos, las enfermedades provocadas por las ratas o los animales de granja como gallinas, cerdos y hasta algunos caballos, de los cuales no se sabe qué espacio ocupaban dentro de la embarcación. Y a todo eso habría que sumarle las necesidades fisiológicas de los pasajeros, que iban generando un ambiente de podredumbre y mal olor. Fue en este viaje en donde conoció a su compañero de vida, el músico de los batallones de Marina, Gregorio Panseco, hijo legítimo de Francisco Rueda, por lo que Panseco a veces se hacía llamar José Rueda, y Petronila Ordóñez. El primero era un diestro músico que dominaba el violín, la trompeta y la cacha, mientras que su madre era cantante y actriz. Panseco se inclinó por dominar el oficio de su padre y se volvió un experto violinista. Nació en Milán en una de las giras de sus padres, pero se crió en España.
Al llegar a Nueva España, Josefa Ordóñez y Gregorio Panseco no tardaron mucho en contraer nupcias y procrearon 4 hijos. El primero, de nombre Manuel Pablo Antonio Vicente Panseco Ordóñez, quien fue bautizado en el Sagrario Metropolitano, localizado a un lado de la catedral. La segunda, una niña de nombre María Josefa Gertrudis, la que murió a una edad temprana. En julio de 1752 nació su tercera hija, llamada María Josefa Manuela Panseco de Ordóñez, que tampoco sobrevivió. Y por último, el 22 de mayo de 1759 nació un niño al que puso por nombre Josep María Bernardino Francisco de Paula Panseco Ordóñez. Llega a lo que es la Ciudad de México y las casas se tienen que convertir en vecindades. Se abrieron por la necesidad de esta migración que hubo del resto del reino de la Nueva España y de la misma metrópoli, que llegaban a buscar fortuna, que llegaban a comerciar, pero también tuvo que ver con la necesidad económica, ¿no? Una familia empezaba con 2 personas, quizá llegaban de la metrópoli, quizás se formaba la familia aquí, pero a veces llegaban de esa misma metrópoli o de otras zonas de todo el Imperio Español, los primos, los suegros, podía llegar a ser 30 personas de una sola familia. En la Nueva España el matrimonio era un sacramento indisoluble, por lo que prácticamente no existía el divorcio. Lo que acostumbraban las parejas era la separación de cuerpos, que en la época se conocía como separación de cama y mesa. Las autoridades civiles siempre hicieron la recomendación a la pareja de hacer vida maridable. En el caso de las mujeres que se negaban a acatar las órdenes de reunirse con su pareja, fueron encerradas en casas de algún familiar o persona conocida o en recogimientos. Estos fueron centros de reclusión para viudas, mujeres que transgredían el orden social, como las prostitutas, las adúlteras o aquellas que se rehusaban a hacer vida maridable con su cónyuge. Josefa Ordóñez comenzó a tener problemas con su matrimonio desde muy temprano. ¿Sabes? Le he pensado mucho y quiero un divorcio. No digas tonterías, por No son favor. tonterías, te lo estoy diciendo en serio. Los divorcios no existen. Antes de que naciera Manuel, fue encerrada en La Misericordia, casa de recogimiento en la Ciudad de México, pues su marido la había denunciado con el virrey Fuenclara de haberla visto con un hombre conocido como don Estebanito, muy juntos en un balcón. Cabe señalar que don Estebanito era pariente del virrey. ¿Qué te importa? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Sigue haciendo lo que haces. Oh, Josefa. Y algunas mujeres también veían las casas de recogimiento, aun cuando estuvieran casadas, las veían como un escape cuando no estaban satisfechas o no estaban felices, digamos, dentro del matrimonio. O sea, ellas más solicitaban entrar y ya el marido era quien la aportaba o la mantenía ahí. Yo no te quiero mantener. Te recogí de ese barco. Yo del ya hoyo no en te el quiero que estabas. mantener. Vete. Por favor. Gracias a sus relaciones políticas, su belleza y un toque de suerte, logró escalar muy rápido los peldaños de su carrera, convirtiéndose en una pieza indispensable para la compañía y la empresa de Cárdenas. El golpe definitivo de suerte lo recibió cuando en 1747 Josefa fue nombrada primera dama del Coliseo, debido a que las 2 actrices principales que compartían el título terminaron por pelearse y ahuyentar al público. A pesar de ser mujer casada, era pretendida por innumerables cortejantes, generalmente hombres adinerados pertenecientes a los estratos altos de la sociedad novohispana. Empezó a tener varios pretendientes y amantes, principalmente de altos estratos sociales, por lo que inmediatamente fue conocida públicamente como una mujer de conducta sexual relajada que le ponía los cuernos al marido. Para este momento, era conocida como la Gachupina y fue catalogada por las autoridades civiles y eclesiásticas de adúltera.
Siendo parte de la administración del Coliseo, compró diversos sainetes, piezas teatrales dramáticas y cómicas que se presentaban en el teatro. Con eso y sus actuaciones, salvaron de la ruina al lugar, lo cual provocó quejas por parte de los miembros del cabildo de la ciudad, pues según ellos siempre habían sido considerados para permanecer en el sitio. Sin embargo, sus quejas no fueron escuchadas. En 1749, Josefa se dispuso a reconstruir el Coliseo, pues el edificio se encontraba en condiciones deplorables y se vieron obligados a suspender las representaciones. Este nuevo Coliseo se construyó en madera en los terrenos del Hospital de los Naturales, en la parte trasera del convento de San Francisco. Todo marchaba a la perfección en su vida. Lo único que la incomodaba eran los constantes problemas que mantenía con su marido por dar rienda suelta a su sexualidad. Y en 1755, Josefa solicitó el divorcio. Cuando la mujer se divorciaba, ella lo podía solicitar. Esa es otra de las cosas que a mí me llama la atención, porque nos pintan la época colonial de que la mujer es sometida, sin derechos ni nada, pero la mujer podía solicitar el divorcio. Solo que no era como ahora que, se divorcian y ya, no, sino que quedaba divorciada, pero la mujer tenía que ser enclaustrada en una casa de recogimiento o en la casa de personalidades que podían ser funcionarios españoles, o gente muy proba, que iba a dar garantía de que la mujer iba a ser casta y que iba a, digamos, a seguir en santidad, ¿no? Cuidando su virtud. La conducta de Josefa Ordóñez no solo le atrajo el pleito legal con su marido, también con algunos personajes importantes de la época, como los oidores de la audiencia o la virreina condesa de Revillagigedo, y desde luego el repudio de cierto sector de la sociedad. En Nueva España se expidieron infinidad de disposiciones administrativas de la justicia virreinal conocidos como bandos. Algunos de ellos prohibían los juegos de azar, ya que se consideraba era uno de los males que aquejaba a la población novohispana. Y como Josefa Ordóñez también era empresaria, en 1764 instaló un negocio de juegos prohibidos en su casa, delito por el que fue juzgada en 1766 por la Real Sala del Crimen. La sentencia que recibió fue la expulsión de la capital, castigo que no cumplió. Después de un tiempo retornó a la Ciudad de México y de nueva cuenta en su casa instaló un negocio de juego de cartas conocido como Biribis. Todo lo que desvirtuaba a la mujer o la hacía una buena mujer o buena cristiana, pues era todo lo que contravenía las leyes de Dios, ¿no? El hecho de que fornicara antes del matrimonio, fuera del matrimonio, que no tuviera bien su casa, incluso que no cocinara o que no viera que estuviera preparada la comida, que no fuera a misa todos los días, que no comulgara, que diera pie al escándalo. Ese era penadísimo socialmente, que se mostrara incluso en su forma de vestir en una forma no adecuada. Eso afectaría el honor y el prestigio de su familia y de su esposo. Otra de las actividades públicas entre los novohispanos fueron las corridas de toros, fiesta a la que asistía un microcosmos de la sociedad. En la corrida de toros de mayo de 1766, realizada en la Ciudad de México, en la plazuela de El Volador, para celebrar el casamiento de los príncipes de Asturias, la gachupina protagonizó un gran escándalo por hacer notar la belleza de su ropaje y su amorío con un hombre, un famoso estoqueador a caballo que era conocido como el andaluz. Este le brindó un toro, convirtiéndose así en la primera mujer plebeya a la que se le otorga tal distinción, y desde luego esto generó un escándalo que molestó a todas las altas autoridades del reino, quienes consideraron que sus demostraciones escandalosas ofendían a Dios y faltaban al respeto de la justicia. La realidad
es que lo que molestaba a las altas esferas de la sociedad novohispana era que una mujer plebeya hiciera gala de su riqueza y sus amoríos en público. La Gachupina rompió el estereotipo de la mujer de su época, desafiando el orden establecido, pues a mayor jerarquía había una correspondiente responsabilidad de honorabilidad y la mujer tenía que cumplir con una serie de conductas que debía mantener públicamente para no ser señalada. Lo que se le pedía a la mujer en la época colonial cambiaba de acuerdo al estrato social al que pertenecía. Las mujeres en lo que eran las élites o lo que eran los grupos criollo y español, sí tenían más restricciones, pero también entre ellas, digamos, eso también hay que hablarlo, entre ellas era una total apertura para hablar de todo, ¿no? Ver hasta qué punto había una solidaridad femenina, ¿no? Hasta qué punto había una apertura para tratar los temas de cama o de familia en estos grupos de amigas o de familiares, ¿no? Femeninas. Para el final de la década de los 70, Josefa Ordóñez había perdido toda su riqueza debido a sus excesivos gastos y sus problemas con la ley. Y en 1788 solo vestía hábito descubierto de San Francisco. Nunca desistió en su intento de divorciarse de su marido, Gregorio Panseco, quien desde hacía mucho ocupaba una plaza de primer violín y maestro de infantes en el coro de la Catedral de México. El pleito entre los cónyuges llegó a tal grado que ella denunció a su marido en 1792 ante la Inquisición por dichos y hechos heréticos, pero los inquisidores concluyeron que faltaban pruebas a la causa, por lo que el asunto fue archivado. Cómica, empresaria, prostituta, Josefa Ordóñez fue una plebeya que llegó a tener riqueza considerable en la Nueva España del siglo XVIII. Después de 1792, no se supo más de ella. Para entonces tenía 63 años de edad, aunque ella decía tener solo 53. De Gregorio Panseco se sabe que murió el 24 de marzo de 1802 a la edad de 80 años y en su partida de defunción se asentó que era viudo.